Un programa entretenido, informativo, con entrevistas, temas de actualidad, invitados especiales y mucho más. Bienvenidos a Café de Sábado. Estamos ya juntos en un nuevo Café de Sábado. Ya nuestro invitado de lujo también probando ese cafecito delicioso en un sábado más junto a ustedes a través de Radiovisión y a través también de las redes sociales. Quiero saludarle, darle la bienvenida a mi compañero de fórmula, Marcelo Aguilera. Bienvenido, qué gusto poder compartir un nuevo programa contigo esta semana. Hola, Gaby, un saludo a todas las personas ya que están conectadas como cada sábado a este programa. Realmente hoy día tenemos un invitado de lujo, así es que les damos desde ya la bienvenida y por supuesto no se pierdan este programa. No se lo pueden perder porque vamos a tener cosas muy pero muy interesantes. Ya lo hemos visto en gira de medios por la ciudad, ya lo hemos visto también haciendo recorridos, presentándose pues con la gente y hoy lo tenemos aquí en Café de Sábado. Sin duda, siempre con Café de Sábado estamos con los mejores invitados en realidad para analizar algunos temas sobre el país, bueno, en algunas ocasiones también sobre la ciudad, pero hoy creo que tenemos mucho para conversar, sobre todo del panorama político que se viene en un año preelectoral ya. Así es, estamos en este año clave, crucial, y antes de presentarle y de dejarle hablar a nuestro invitado, ¿qué te parece si conocemos un poquito de su biografía? Perfecto. Nuestro invitado de hoy en Café de Sábado, Carlos Rabascal, socio fundador, CEO, gerente general de Rabascal Comunicaciones, ingeniero comercial de profesión, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha realizado sus cursos de finanzas en el IDE y participado en programas de gobernabilidad y gerencia política de la Universidad Católica de Guayaquil, con el auspicio de la George Washington University. A lo largo de su carrera profesional ha estado vinculado con actividades de comunicación estratégica, finanzas y seguros. En el sector público ocupó el cargo de director de Desarrollo Institucional de Senda, organismo adscrito a la Presidencia de la República y miembro del Consejo Directivo del CONAM. Paralelo a su ejercicio profesional, es un reconocido periodista de opinión, especializado en temas económicos. En 2016, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador lo designó como mejor entrevistador de la televisión ecuatoriana, haciéndose acreedor de la estatuilla Eloy Alfaro, símbolo de la libertad. Su elevada credibilidad se reflejó en una investigación realizada en 2016 por la empresa Perfiles de Opinión de Quito y Guayaquil, donde las audiencias le asignaron una credibilidad del orden de 94.8%. Como consultor político ha participado con éxito en campañas presidenciales de asambleístas y de prefecturas. Además ha planificado campañas de imagen y reputación para importantes organismos estatales y privados. Finalmente, entre sus principales preocupaciones, no así las únicas, resaltan los temas sociales ligados a desarrollo local y territorial, a economía popular y solidaria como herramienta de erradicación de la pobreza y de forma puntual a temas de inclusión laboral para personas en condiciones de discapacidad. Ahora sí, bienvenido a nuestro invitado. Carlos Rabascal está con nosotros en Café de Sábado. Carlos, bienvenido. Gaby, Marcelo, muy buenos días. Muchas gracias por esta generosa invitación que me permite pues compartir con ustedes y con su audiencia. Y por cierto, ¿qué trabajo de investigación han hecho? Un poco más me sacan el árbol genealógico de la familia. Estaba ya muy larga el audio, por eso no pusimos, pero lo teníamos. Lo tenían. También, Okay, sí. vale. Qué bueno. Y los felicito porque gente joven en el periodismo es importante. Así como yo vengo diciendo que hay que construir una nueva pedagogía de hacer política, también hay que construir una nueva pedagogía de hacer periodismo en el Ecuador. Tenemos que salir ya de esos espacios que nos llevan al odio, a no saber procesar nuestras diferencias. Yo creo que cuando uno asume un rol, ya sea en el periodismo o en cualquier actividad realmente, uno tiene que convertirse en un constructor de espacios, en un facilitador. Y cuando yo asumí el periodismo en el año 2004, yo ejercí el periodismo durante 15 años, el periodismo de opinión, tanto en mis programas tertulias con Carlos Rabascal en la ciudad de Guayaquil, luego pasé a Pensamiento Crítico, a Pulso Político, etcétera, etcétera. Yo dije, yo tengo que convertirme en un facilitador entre la ciudadanía y sus necesidades y la política pública y las autoridades. Y siempre traté eso. Por eso el nombre Pensamiento Crítico, por eso mi objetivo era construir conciencia ciudadana y reflexión social. Así que felicito esta sangre joven, como la de Gaby, como la de Marcelo. La de Gaby.
La de Gaby. La de Gaby, bueno, la de Gaby, con más énfasis con Gaby. Yo diré que esto nos pasa siempre con Gaby, ¿no? Siempre tiene que hacer mención al tema de la edad, pese a que sea mayor a mí, pero de todas formas. Por lo que veo que aquí pasa lo que pasa en mi casa. La última palabra la tengo yo. Sí. ¿Ves? Sí, mijita. Claro. Bueno, Algo realmente así pasa aquí pasa también lo mismo. Sí. Pero bueno, Carlos, realmente un gusto tenerle acá compartiendo con nosotros en este café de sábado. Conversábamos justamente previo a la entrevista y decíamos, bueno, esto es un año preelectoral. Usted ha anunciado ya también una precandidatura a la presidencia y justamente creo que la primera pregunta que tenemos que hacer relacionado a aquello es ¿por qué tomó esa decisión ya de tal vez dejar posiblemente el tema del periodismo y bueno, ahora vincularse directamente a la política, pero ya como un candidato, como un posible candidato? Estar al otro lado, ¿no? Y dejar y de estar al otro lado. Ese trabajo lindo que es el del periodismo por ponerse en algo que también da mucha satisfacción, pero que sí se puede decir que es mucho más complicado y que habrá gente que felicite su gestión y habrá otros que digamos, ¿por qué lo hace si tiene una vida feliz y ahora decidió pues ser candidato a la presidencia? Bueno, es una buena pregunta y me la van a hacer siempre. Es más, me la hago yo también. No es que no me la he hecho y lo hemos hecho en familia con mi esposa Nani. Durante 15 años practiqué el periodismo y fue un periodismo donde quise hacer un periodismo distinto. Algunos estarán de acuerdo que hice un periodismo distinto, otros no. Lamentablemente estamos viviendo en una gran polarización donde ese procesamiento de las diferencias, de los gustos, sabores, etcétera, está alejado de la racionalidad. Y eso es uno de los elementos que a mí me ha llevado, porque si bien el periodismo no es la política, el activismo político, cuando yo comencé a entrevistar dentro de un concepto de periodismo plural a los unos y a los otros, ambos sectores me atacaban. Es decir, si entrevistaba a alguien del gobierno, me decían gobernista. Si entrevistaba a alguien de la oposición, me decían traidor, derechista, etcétera, etcétera. Eso me hizo reflexionar mucho y me hizo pensar, Marcelo y Gaby, porque estoy viendo que las personas y la sociedad está adoptando posiciones intolerantes, posiciones en que ellos pretenden y quieren y desean y anhelan en que el periodista adopte su posición. Y no, el periodista no puede adoptar una posición de los extremos. El periodista tiene que adoptar la posición de la ciudadanía. El periodista tiene que adoptar la posición de construir espacios para brindarles insumos a las personas. Insumos de un lado y de otro lado. Y que sea la misma sociedad, la misma audiencia la que saque sus propias conclusiones. Al principio yo pensé que tan solo era la polarización. Luego me di cuenta que es un tema cultural en el país, lamentablemente. Pero ese ejercicio del periodismo durante los 15 años, Marcelo y Gaby, me llevó a algo. Me llevó a despertar una sensibilidad de lo que está pasando en el país. Hice muchas preguntas, como podrán comprender, en los 15 años de periodista, pero fueron pocas las respuestas que me llegaron a satisfacer en términos de una visión de desarrollo de lo que el país y la sociedad ecuatoriana requiere. Porque también los actores políticos no salían de los espacios de odio, no sabían de los espacios de intolerancia entre las diversas corrientes de pensamiento. Y eso yo dije, ¿a dónde nos va a llevar? Y la respuesta fue octubre del año pasado. Políticos que se alejan de la ciudadanía y ciudadanía que sale a protestar con legítimo derecho, pero que se desbordó. Y yo no quiero que entremos a una sociedad fallida. Yo no quiero que el Ecuador sea una sociedad fallida. Y tomé una decisión producto de algunos recorridos que hice por el país. Y al principio no con esta intención de tomar una decisión política, Gaby y Marcelo, sino simplemente de responder a la invitación que me hacían la gente. Me decían, Carlos, ven a Manaví, ven a Los Ríos, porque queremos que nos compartas tu visión, queremos crear conversatorios entre la ciudadanía y tu pensamiento. Yo les dije, lo único que les pido, amigos, yo voy, pero lo único que les pido es que no lo hagamos en los auditorios,
porque no quiero que esto sea un tema académico. Yo quiero que esto sea un tema ciudadano. Y les pedí que los hagan en los barrios de sus ciudades, para podernos acercar. Porque yo creo que eso se ha perdido en el país. Es la cercanía con la gente. Es la cercanía con el ciudadano, con la ciudadanía en su conjunto. Y así fui recorriendo, hasta cuando en el último recorrido mi esposa Nani me dijo, Carlos, yo te quiero acompañar. No quiero tan solo escuchar lo que tú me compartes, sino que quiero palpar con mis propios ojos lo que tú me estás diciendo. Y no es que no crea en ti, sino que quiero palparlo. Uh-huh. Y fuimos, y recorrimos el Manabí profundo. Cuando ya de regreso a Quito, donde yo resido, yo soy guayaquileño, pero los últimos 6 años ya vivo en Quito, me dijo mi esposa Nani, me dijo, Carlos, cuando uno le ve el rostro al sacrificio, vale la pena. Y por eso he tomado la decisión. Por eso hemos tomado la decisión, porque comprenderás, esto es una decisión de familia de mi esposa. Qué importante, ¿no? Mío. Tener ese apoyo, esa sensibilidad de que quiera acompañarlo, conocer las realidades y decir, bueno, ahora sí, entiendo cuáles son tus razones y toma una decisión. Es más bien como un impulso para hacerlo. Es así, Gaby, porque tu pareja, tu esposa, tu compañera, no solamente es la persona que te ama, es tu cable a tierra. Es tu cable a tierra. Y eso es importante en una relación. Por eso yo digo yo cuando recorro no vengo a pedir un voto. Yo no puedo irrespetar a la gente diciendo, vengan, vote por mí, si ni siquiera han tenido la oportunidad todavía de conocerme. Uh-huh. Una cosa es que vean al Carlos Rabascal de la pantalla, y otra cosa es que vean al Carlos Rabascal fuera de la pantalla. Y no es que somos 2 personas distintas. Lo que pasa es que una cosa es ver una pantalla de televisión y otra cosa es poderte mirar a los ojos en presencia, uh-huh. Escucharte en presencia, darte la mano en presencia y ver que nos respetamos y ver que juntos podemos construir y podemos construir relaciones, podemos construir comunidades. Y eso es lo que nos falta al Ecuador, construir comunidad. Y ustedes que son periodistas me van a entender a lo mejor mucho más, porque ustedes lo que hacen es construir comunidad. Y ahora con estas herramientas, la tecnología de la comunicación, es mucho más fácil todavía. Ahora, Carlos, usted señalaba justamente que a partir de... Usted, dime tú no me hagan sentir mejor, bien. Yo prefiero realmente tratarte de tú, pero bueno. Carlos, tú señalabas justamente en un principio que el hecho de estar en el periodismo te hizo conocer las 2 posturas posiblemente uh-huh. de pensamiento, estas 2 corrientes de pensamiento que de alguna forma marcan el quehacer político, uh-huh. ¿no? ¿Cuál es la tendencia tuya particularmente? Yo soy humanista. Realmente. Y dentro de ese humanismo, practico la doctrina social de la Iglesia. Y lo asocio al progresismo, ¿por qué? Y he planteado la unidad del progresismo, Gaby y Marcelo y Gaby, para hablar de equidad de género. Se ríe. Es una bandida esta niña. Lo que pasa es que usted, Carlos dice es equidad de género y Marcelo pone una cara de ¿qué es eso? Como que él no supiera qué es la equidad de género en este programa, ¿no? Entonces, por eso me río, por la cara que me pone. Porque claro, aquí no hay equidad. Tú decías hace un momento, la última palabra sí la tengo yo, pero es para darle la razón, ¿no? Así pasa, en mi casa se hace lo que yo obedezco. No, lo que pasa es que yo tengo el control acá, ¿no? Yo controlo los micrófonos, el sonido y todo lo demás, entonces es como que el plus, pero de ahí no, eres libre, compañero, de opinar lo que tú quieras, de preguntar lo que tú quieras. Pero tú también, Marcela. Perdón, Gaby. Gaby. Tú también puedes preguntar. Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, te decía... Gaby es muy inquieta y me hace distraer. Te decía justamente cuál es tu posición, digamos, compartir una ideología política, ¿no? El ser humano primero. Alguien me dijo la otra vez en una de las radios, me dice, pero si ese es el discurso de Rafael Correa. Del progresismo. Del progresismo. Les digo, a ver, ese es uno de los grandes pecados de nuestra sociedad. Todos queremos aterrizarlos a una persona, a una organización política, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues yo le decía, usted sabe que el humanismo, que tener al ser humano por encima de todo, forma parte de la doctrina social de la Iglesia y está en las Sagradas Escrituras. No me vengan a decir que ahora Rafael Correa es el autor de la Biblia, o del autor de la doctrina social de la Iglesia.
¿no? Yo puedo coincidir con Rafael Correa, que además es mi amigo, no tengo por qué negarlo, como el señor Nebot también es mi amigo y el señor Lazo también es mi amigo. Somos todos de Guayaquil y Guayaquil era un pañuelo en la década de los 60. Y no por eso tengo que llevarme mal con nadie. Podemos discrepar y discrepamos en muchas cosas, pero también coincidimos en las cosas que tenemos que coincidir. Pero bueno, dentro de esa línea progresista, ¿por qué? Porque yo lo que estoy viendo que en los últimos años mucho se ha enfocado en el tema de la economía y se ha enfocado en una economía de balance. Y nos hemos olvidado que la economía, Marcelo, tenemos que ponerle rostro. La economía es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Si a esa economía no le ponemos el rostro, no estamos llevando a esa herramienta a la generación de oportunidades para el desarrollo de nuestro pueblo. Mucho se ha enfocado en estos últimos 2 años, 8 meses, en reducir y eliminar el déficit fiscal. Yo no digo que no hay que controlar el déficit fiscal, pero no nos podemos olvidar del ser humano. Y nos hemos olvidado de generar esa economía cercana a la gente. Por eso es que yo digo que el gobierno actual tiene una economía de balance que está destruyendo el bienestar de las familias ecuatorianas. Y justamente te iba a preguntar esta postura tuya particular respecto a las decisiones económicas. El gobierno ha sido, creo que, duramente criticado, tal vez por alinearse, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, por tratar de buscar el auxilio, muchas veces dicen, del Fondo Monetario, sin que sea necesario hacerlo. Es decir, posiblemente no somos un Estado en una situación de crisis económica que nos lleve realmente a acudir al Fondo Monetario. ¿Cuál es tu postura respecto a las decisiones económicas? Que no de este era gobierno? necesario acudir al Fondo Monetario Internacional. Es más, a mí no me gusta el Fondo Monetario Internacional, porque a mí no me pueden convencer de que tengo que recurrir a un organismo multilateral de crédito que me diga yo te doy el crédito a costa y sacrificio de tus conciudadanos. Yo no voy a aceptar eso nunca. Y si yo llego a ser presidente de la República del Ecuador, yo me salgo de esa relación con el Fondo Monetario Internacional en términos del crédito. Honrar la obligación, sí, pero no, señores. Yo no voy a ir con la política del Fondo Monetario Internacional. Yo quiero una economía de desarrollo, no una economía aritmética de balance con la óptica financista privada. La economía de desarrollo va mucho más allá. Generemos y construyamos el volumen de la economía desde los territorios, Marcelo. Desde el Azuay, desde Manabí, desde los ríos, el Oro, desde la Amazonía, de todos lados. Tengo una pregunta en este momento que nos hacen llegar nuestros oyentes a Tan través rápido. de WhatsApp. Ya se están haciendo presentes. Recuerden que está habilitado el 0987-24-1093 y también la transmisión en vivo de Facebook. Esta nos la hace Margarita Álvarez. Ella dice: buenos días, le he escuchado al señor toda la semana. Dice, muy coherentes todas sus ideas. Felicitaciones Muchas por gracias, esta Margarita. precandidatura. Pero sí le quisiera consultar. Como él, han habido muchos periodistas que han incursionado en la política. Algunos solamente han utilizado esa fama que les ha dado el periodismo y la televisión para captar votos, y después nada es como se ofrece al inicio. ¿Qué opina de quienes han hecho esto con el periodismo y la política, y qué nos hará pensar que no va a ser lo mismo en caso de llegar a ser presidente? No, mándele mis saludos. Margarita Álvarez es la persona que nos hace esta Margarita, pregunta. muchas gracias por el gentil mensaje. Y quiero partir diciéndole que usted tiene toda la razón. Es que le doy la razón. Porque además los ecuatorianos tenemos el derecho a ser escépticos por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, y no me refiero solamente en el último gobierno, Y tal vez sino a no desde el tener regreso de la confianza en los democracia. políticos. Así es. Es que por eso yo digo que hay que construir una pedagogía para recuperar la política. Ojo, el problema no ha sido la política en su dimensión conceptual y teórica. El problema han sido los políticos que aspiran a ser políticos y se olvidan de dónde provienen. Y ahí tenemos un problema de representación. Margarita, yo le doy toda la razón, porque yo también he sido escéptico. Casualmente, por haber sido escéptico, me pregunté en un momento dado si me puedo quedar cruzado de brazos, y dije, no, hay que entrar a la arena, porque si quiero cambiar algo, no lo voy a cambiar tan solo desde el pensamiento, sino desde la acción. Margarita, periodistas que se han dedicado al periodismo, le voy a citar dos. Periodistas que se han dedicado a la política, perdón, le voy a citar dos. En Colombia, Juan Manuel Santos, Así es. periodista del diario El Tiempo,
llega a ser ministro primero y luego presidente de la República Colombiana, y que trabajó por el proceso de paz y puso en riesgo su capital político por el proceso de paz. Eso yo lo respeto. Luis Carlos Galán, un gran líder liberal de Colombia, que después lo asesinaron cuando tenía muchas opciones de ganar la presidencia de la República, y que lo sucede César Gaviria luego y posteriormente. Es decir, no se trata que si fuiste periodista, se trata que también eres ciudadano, se trata que también eres ecuatoriano y eres un ser humano que quieres cambiar. El tiempo dirá, Margarita, si yo la defraudo o no la defraudo, pero tenga la certeza que voy a hacer todo lo que está a mi alcance, porque soy un hombre de fe, porque soy un hombre creyente y porque soy un hombre que siente la sensibilidad del pueblo ecuatoriano. Carlos, un tema importante que posiblemente en el ámbito político es preciso analizarlo. Tú conoces, el alcalde de Cuenca es una persona que llegó a ser alcalde y se convirtió desde luego en un político sin haber participado previamente con ningún partido político, con ningún movimiento político. Pero una de las cosas que le han costado mucho es haber llegado a la alcaldía sin tener una estructura política, sin tener un grupo que le pueda soportar su quehacer político. ¿Qué grupo le soporta a Carlos? A ver, yo he dicho, Marcelo, y las personas que me han escuchado desde el jueves que estoy acá, yo quiero construir desde y para quiero la ciudadanía. sumar una pregunta, ¿no? Por favor, a lo que tú indicas, una que también nos hacen llegar a través de redes sociales y que nos dicen justamente esto. ¿Qué le hace sentir, señor periodista, a usted que está preparado para ser presidente? A ver, ¿qué me hace sentir? Primero, tengo 59 años y tengo un recorrido en la vida. De pronto las personas conocen mi actividad periodística porque fue la más visible, en realidad. Pero yo también soy de profesión ingeniero comercial y nunca he dejado el ejercicio profesional. He trabajado mucho en los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil dentro de lo que es la economía popular y solidaria. Uh-huh. Es decir, he generado espacios que además se han derivado en trabajo, en emprendimientos, en encadenamientos y en estrategias de erradicación de la pobreza y de inclusión social. Tengo una preparación profesional, tengo una preparación académica, pero sobre todo tengo una preparación de país, porque siempre he hablado de la equidad territorial, no desde la verbalización, sino desde el conocimiento y desde la cercanía. Me he preparado, estoy en capacidad y tengo el conocimiento para ser presidente de la República, pero sobre todo quiero rescatar al Ecuador de esos espacios de odio, de esos espacios de la descalificación y de esos espacios incluso que si bien es legítimo del escepticismo. Uh-huh. Porque si no comenzamos a construir esos nuevos espacios, el Ecuador se nos va de la mano. Carlos, dentro de las diferentes posiciones posiblemente que puedes llegar a tener del ámbito político, es el entender que el momento que tú llegues a ser presidente, si eso sucede, hay varias decisiones que podrías tomar en el ámbito económico, desde luego, que pueden significar que el Estado sea un Estado intervencionista. No. O puede ser que el Estado sea un Estado más abstencionista en realidad. Es decir, libre mercado, intervención del Estado en el tema económico. A ver, tenemos que partir de la realidad del país en este momento. Yo no soy partidario del Estado intervencionista, que quiere hacerlo todo. Pero tampoco soy partidario de que el sector privado tenga licencia para matar. El Estado tiene que regular. Y el sector privado me tiene que dinamizar la economía. Y permíteme poner un ejemplo, Marcelo y Gaby. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen ingresos y trabajos estables y seguros. Eso no es un indicador económico. Eso es un indicador de carácter social. Eso es un indicador social. A eso digo que a la economía hay que ponerle rostro. Por tanto, ahí tenemos y ya se nos deriva varios problemas. El hecho de que 6 de cada 10 ecuatorianos no tengan trabajo e ingresos seguros, ¿qué significa? Que no están activando ni transaccionando en la economía. Que no estén activando y transaccionar en la economía, ¿qué significa? Que no están comprando ni vendiendo productos y servicios transables en la economía. ¿Cómo se refleja eso?
en la vida de los ecuatorianos. Como la señora Rosita del mercado 10 de agosto, que me dice, las ventas nos han bajado. Y el momento que bajan las ventas, ¿qué pasa? La economía decrece. Y cuando la economía decrece, incluso la recaudación decrece. Uh-huh. Y cuando el desempleo sube, la seguridad social también se pone en riesgo, porque va a haber menos afiliados. Entonces, tenemos que corregir ese tema. Ahora, Carlos, siempre le escuchamos al expresidente de la República hablar del cambio de la matriz productiva, ¿no? De la necesidad de que este cambio de la matriz productiva posiblemente le lleve al Ecuador a este desarrollo. Uno de los temas importantes en este aspecto, y sobre todo para Azuay, es el tema de la minería. Tú sabes, el prefecto Yacu Pérez ha sido un opositor frontal al tema de la minería, legal esencialmente, pero ¿cuál es tu postura respecto a ello? Hay que defender primero el agua, porque el agua es lo principal. La minería es la actividad. ¿Por qué hay esta postura en términos de la minería? Porque se dice que contamina el recurso hídrico. Entonces, primero partamos de lo específico, de lo importante y de lo trascendental. Hay que defender y proteger el agua. Y no solamente que hay que defender y proteger el agua en términos generales, sino en términos de vida y en términos de posibilidades a futuro. El Ecuador tiene un gran caudal de recursos hídricos. Y esos recursos hídricos, como nuestra tierra productiva, es lo que nos va a permitir salir de la crisis a futuro. Por tanto, si partimos de la protección del agua, luego discutamos de la minería. Uh-huh. La minería per se o cualquier actividad es mala o buena. Es como decir, ¿la economía es buena o mala? La minería no es ni buena ni mala, como la economía no es buena ni mala. El problema está en la gestión. Si yo tengo un mal uso de la economía, un mal manejo de la economía, voy a afectar a la gente desde el Estado. Si tengo un buen o mal uso de la minería, voy a afectar también a la gente y al agua y al recurso hídrico. Es ahí donde tenemos que generar el debate. Porque si no tenemos los controles adecuados y no hay un modelo de gestión de la minería adecuada, entonces significa mejor no a la minería. Pero no lo manejemos desde la opinión, manejémoslo desde la responsabilidad de contrastar si existen o no existen esos modelos de gestión adecuados. Yo no soy de la Azuay, por tanto no voy a poder dar una opinión a ciencia cierta en este momento. Y les he dicho a otras preguntas, porque es una pregunta recurrente aquí en Cuenca, sí. Y está bien y es legítima. Bueno, hablaré con el prefecto Pérez y hablaré con los ciudadanos e iré a la zona a conocer para poder tener todos los insumos y tomar las decisiones correspondientes, para no hablar desde una opinión, sino hablar desde el conocimiento concreto, integral y estructural. Pero te quiero responder también al tema del empleo, porque también parecería que no vamos a tener salida, pues entonces. O sea, hay que construir y fortalecer una economía interna, Marcelo y Gaby. Una economía interna no petrolera, que no responda a los recursos no renovables. No digo que nos alejemos del petróleo, por si acaso. Lo que digo es, en paralelo tenemos que tener una economía independiente al sector petrolero. Y voy a poner y explicar el por qué. El país está dolarizado. Y el dólar se mantiene si es que tenemos más dólares que ingresan que salen. Pero si analizamos la balanza comercial no petrolera al año 2018, el déficit, la pérdida comercial no petrolera fue de $4.800, 4.800 millones de dólares. Cuando sumamos la balanza comercial no petrolera con la petrolera, apenas tenemos un superávit de $200 millones frente a un tamaño de la economía de $100.000 millones. ¿Qué son 200 millones frente a 100.000 millones? Ahí está la vulnerabilidad del Ecuador. Se puede destruir la dolarización, entonces. Por eso es importante la economía interna. Una economía interna que primero estabilice y luego que nos permita crecer para generar equidad, justicia social, desarrollo
con inclusión social. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta, porque ya lo veía a Gaby, que se iba a adelantar al micrófono y dice cómo hacerlo. Carlos, exacto. Eso es lo que precisamente acá me están preguntando también las personas que nos escriben, cómo hacerlo. Es muy lindo el discurso, pero ¿cuál será la realidad? Alguien me escribe por acá, siento que lo escucho a Rafael Correa, cuando lo escucho al señor Rabascal. Sí. Me dicen también, los candidatos cuando están en elecciones o en pre-campañas visitan todo el país, pero después se olvidan y se centran solo en Quito y Guayaquil. Son algunos de los comentarios que me van llegando. ¿Y qué persona escribe, perdón? Tengo mensaje a WhatsApp que lamentablemente no me deja el nombre. No importa, porque igual son ciudadanos y agradezco los mensajes. Y sin embargo, Carlos, tal vez complementando lo que ya Gaby ha dicho de la opinión de los ciudadanos, también en redes sociales nos dicen en Facebook que te identificas mucho con Alianza País, posiblemente. Alianza País de Liren Moreno. No, aquí se AP de sangre, ¿no? Entendería que con el tema del gobierno anterior, ¿no? Sí, no sí, con sí. Lenin. Y le decimos a nuestro amigo Ricardo Vázquez que sí, que aquí la apertura es para todos, ¿no? Siempre con mucho respeto hay apertura para cada uno de los pensamientos y criterios políticos que puedan existir. Bueno, no sé qué habrá escrito Ricardo Vázquez, pero en todo caso un saludo y mis respetos a todos los que escriben, porque es legítimo que quieran saber. A ver, ese es el problema. Y el problema es que queremos tener una sociedad retrovisora, es decir, mirando para atrás. Y yo no quiero vivir con una tortícolis eterna y permanente mirando para atrás. Yo aprendo del pasado, pero estoy en el presente. Y desde el presente se construyen los futuros. Yo estuve en el periodismo 15 años, desde el 2004, mucho antes que Rafael Correa nazca a la política. Y este mismo discurso. Yo cuando estaba haciendo periodismo en Guayaquil hablaba ya de esto. Hablaba del plan de desarrollo. Hablaba de la economía interna. Hablaba de la economía popular y solidaria. Hablaba de querer rescatar el cooperativismo en el Ecuador y fortalecerlo. Porque ¿cómo vamos a rescatar la economía y fortalecer esta economía interna en el cómo que tú estabas preguntando, mi querida Gaby? Es que esas economías internas deben nacer desde los territorios, a través de las economías populares y solidarias, que es la base social, rescatando el cooperativismo y fortaleciendo el cooperativismo, porque ese es las actividades que tenemos que fortalecer para generar el encadenamiento, asociatividad y economía de escala, rescatando los sectores rurales de nuestro país, dándoles las facilidades de infraestructura para que en vez de tener una cosecha tengan 2 o 3 cosechas, trabajando y rescatando el sector agropecuario que genera el 30% del trabajo y del empleo del Ecuador, trabajando y rescatando al sector industrial que representa el 11% del empleo y del trabajo del Ecuador, diciéndole no a la Alianza del Pacífico. Y ya voy a explicar por qué le digo no a la Alianza del Pacífico. Casualmente porque estamos en dolarización. Por eso cité los datos del déficit comercial de la balanza comercial no petrolera. Pero si el Ecuador entra a la Alianza del Pacífico, me dicen, el Ecuador se debe insertar al mundo y vamos a poder exportar más. No, señores, no nos engañemos. El volumen de exportación del Ecuador no va a ser competitivo con los grandes monstruos, pero sin embargo sí vamos a tener un volumen de importaciones importante que nos va a poner en riesgo la balanza comercial. Yo no digo no a las importaciones, lo que digo es seamos inteligentes con las importaciones, pero vamos a lo otro, si soy cercano o no cercano. A ver, soy amigo de Jaime Nebot, soy amigo de Guillermo Lazo, soy amigo de Rafael Correa, no puedo negar eso, pues. Pero en tu pensamiento ideológico... Lo acabo de decir, soy progresista. Exactamente, compartes mucho tal vez justamente con la línea del expresidente, pero ¿qué te diferencia? Es decir, ¿en qué aspectos tienes unas diferencias importantes con el pensamiento? Creo que las personas que me han conocido a lo largo de los 15 años del periodismo, creo que las personas que me conocen fuera del periodismo saben que soy una persona que tiene equilibrio, que respeto y no confronto en términos ni de descalificación ni de entrar a una pelea intrascendente. Por eso mis programas fueron distintos. Pero eso tal vez en tu personalidad, ¿no? Pero es que la personalidad mía es la persona que va a ser presidente de la República y que va a gobernar eventualmente el país soy yo. Claro. O sea, pero la pregunta está dirigida más bien en el pensamiento ideológico como tal. Lo acabo de decir. Es decir, no hay grandes diferencias tal vez. A ver, sí hay grandes diferencias.
Por ejemplo, cuando hablo de las economías territoriales, cuando hablo de la economía popular y solidaria, ahí están las diferencias. Cuando hablo de la economía territorial, ¿qué estoy diciendo? Que voy a apuntalar la regionalización del país para darle a los territorios la fortaleza y la oportunidad de planificar, presupuestar y poder, a través de las asociaciones de distintas provincias convertidas en regiones, ser los polos nuevos de desarrollo fuera de Guayaquil y Quito. Exacto. A eso quiero. Y ese es mi elemento diferenciador. Nunca se pudieron realmente, estableciendo tal vez o cumpliendo lo que dice la Constitución, la conformación de las regiones. Entonces, por ahí está mi elemento diferenciador. En la Constitución de la República ya te establece la posibilidad. Sin duda, sin duda. Pero te lo establece la posibilidad de forma timorata, pues. No, yo digo, vamos a tener voluntad y decisión política para hacerlo. Carlos, porque si no se activan los territorios en sus economías, no vamos a salir adelante. hablamos de un Señores, modelo más desconcentrado, más descentralizado. Más autónomo, más desconcentrado, más descentralizado. A ver, alguien me preguntaba el día de hoy si voy a reactivar las emplades. A ver, las emplades como concepto sí, pero las emplades para que me planifique Azuay no, pues. Las emplades para que me planifique Manabí no. Eso tiene que nacer desde los territorios. Ahí nace la dignidad del pueblo. Ahí nace la dignidad de los territorios. Si eso quiere decir que yo pienso igual a Rafael Correa, señores, lo respeto. Yo tengo mi personalidad, tengo mi visión, tengo mi pensamiento, pero las ideologías es eso, los pensamientos es eso. Podemos coincidir entre todos. Algunos vamos a discrepar, otros no. Pero no me vengan a decir que una persona es la dueña y la autora de una ideología y de un pensamiento. quiero aprovechar el tiempo para dar paso a las preguntas que también nos hace la gente, ¿no? Que es muy importante lo que ellos opinan a través de nuestras redes y precisamente pues para eso está acá nuestro precandidato a la presidencia. Marco Gómez nos dice, ingeniero Rabascal, ¿qué opina usted de la resolución de Arcotel en contra de Radio Pichincha Universal? Y también nos dice, preocupa asimismo la intromisión de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles, como lo que fue el paro de octubre. ¿Cuál será el rol de las mismas en su propuesta? Lo primero, lo que pasó en la radio esta de la prefectura de Pichincha, y también cuál será pues su forma de pensar en cuanto a la intromisión de las Fuerzas Armadas, nos dicen. A ver, primero, mi solidaridad con quienes forman el medio público Pichincha Universal. Y quiero tan solo recordar que el actual gobierno nacional ratificó en febrero del 2019 la declaración de Chapultepec. Y cito textualmente y abro comillas: no hay personas ni sociedades libres sin libertades de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo, cierro comillas. En consecuencia, no puedo estar de acuerdo con el cierre, la clausura y la muerte de una institución que tiene el derecho legítimo de ejercer su libertad de expresión como Pichincha Universal. Mi solidaridad con todos aquellos que forman Pichincha Universal. Y yo rescataré también esa libertad de expresión. Y si soy presidente, le devuelvo a Pichincha Universal la posibilidad de seguir viviendo y de seguir compartiendo, independientemente de sus posturas ideológicas. La prefecta Pavón dice que se pondrá una acción de protección, ¿no? En esto. Bueno, habría que ver cuál es el resultado. Sí, sí. E independientemente de las críticas que le puedan hacer a un gobierno, yo no tengo por qué resentirme y no tengo por qué descalificar las personas que a lo mejor insisten y me dicen, usted responde a Alianza País o a la Revolución Ciudadana. A ver, las organizaciones políticas son muy amplias y las forman personas. Y dentro de las personas hay diferencias, no solo de estilo, de pensamiento. Incluso en la vida del cristianismo, pues, hay diferencias, a pesar que vienen de un mismo pensamiento ideológico. Ahora, Carlos, yo no quiero quedarme con este tema. Realmente a veces el tiempo, tú sabes, es muy corto, porque podríamos hablar aquí, pero por supuesto. Con este café, además, uy, ya me quitaron la propaganda. Ya, sí, cuando está caliente se ve, ¿no? Se ve, pero cuando se enfría o se acaba, no hay... Pero entonces cambiemos el café. Muy bien, vamos a traer más café. Invitados sin duda a muchos programas, porque hay muchos temas también de qué conversar. Voy a volver a Cuenca.
hay muchas cosas de que hablar, pero no me quiero quedar con esta pregunta, sobre todo porque ya un precandidato a la presidencia también, Guillermo Lasso, hablaba con respecto al examen de ser bachiller y él ya ofrecía a los estudiantes eliminar la eliminación de la Cenecit y eliminar el examen ser bachiller. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en perspectiva, Marcelo y Gaby. A ver, ¿hay la suficiente cantidad de universidades para satisfacer la demanda de los estudiantes? Te pregunto. No la hay. O sea, a ver, hablemos las cosas en serio. A ver, la política no se nos puede transformar en un baratillo de ofertas. Así es. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que hablar desde la realidad del país. Hay suficientes universidades en todo el Ecuador, para poder recibir a todos los jóvenes que se gradúan y que aspiran a ingresar a la universidad. Pregunto. Indudablemente no, indudablemente. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué hacemos? Debe haber algún filtro. Debe haber algún filtro. En paralelo. Sobre todo cuando la educación es gratuita. Además, en paralelo, hay que construir esa infraestructura. ¿Ya? Pero el tema pasa por lo siguiente. ¿Tan solo nos tenemos que quedar en la educación universitaria o tenemos que construir institutos técnicos que sean también complemento y alternativa para aquellas personas y jóvenes que no quieren a lo mejor ir a la universidad, pero que tienen que tener una carrera técnica? En otros que además es necesaria. Es necesaria. En otros países del mundo, las carreras técnicas a veces generan, en términos de ingresos individuales para cada uno de ellos, generan mayores ingresos que cualquier profesional. Y incluso esto nos permite diversificar la matriz cognitiva. Necesitamos distintos tipos de profesionales en Ecuador. A ver, primero, si la pregunta va, si Carlos Rabascal va a eliminar la Cenecit, le digo que no. Si Carlos Rabascal va a eliminar el examen ser bachiller, le digo que no. A mí me gusta mucho citar a Antana Mocus, el político colombiano. Construir sobre lo construido. Fortalecer lo que se ha construido de forma débil o ineficiente. Y hacer lo que no se hizo y complementar para que podamos fortalecer la ruta del desarrollo del Ecuador. Allá tenemos que llegar. La política no puede ser un baratillo de ofertas. No puede decir, voy a generar tanto empleo y resulta que no se genera empleo, sino que se destruye empleo. Voy a construir tal cantidad de viviendas y resulta que no encontramos ninguna vivienda por más que tengamos lupa. Voy a construir tantos institutos técnicos y resulta que no hay institutos técnicos. De acuerdo. Esto, de alguna forma, responde a varias de las preguntas que nos hacen también por redes sociales y una de ellas relacionadas también al cooperativismo. Nos dicen, ¿qué piensas de los cobros desmedidos de la banca? Estuvimos la semana anterior con un asambleísta por Azuay, con Juan Cristóbal Lloret, y él también decía, nos tocaron este tema. Y él decía justamente que en este gobierno, el principal beneficiario posiblemente de las políticas de este gobierno ha sido la banca. A ver, tú hablas del gobierno actual. Del gobierno actual. Ya. Cuando a mí un banquero me dice que las políticas que se están implementando responden a su propuesta y plan de gobierno, entonces la respuesta no la tengo que dar yo porque la respuesta ya la dieron. A la banca hay que regularla. Y la banca tendrá que entender que es un utilitario del desarrollo. La banca es utilitaria del desarrollo porque canaliza el ahorro público. ¿Y el ahorro público es de quién? ¿De la banca o del público? No, del pueblo, sin duda. Entonces, ese ahorro público tiene que ser canalizado. Y no puede ser que a través del crédito el spread sea tan alto que favorezca a los dueños de la banca y perjudique el desarrollo productivo del país. Tenemos que comenzar a regular a la banca desde ese punto. ¿Cuánto se peleó por la billetera electrónica? Han pasado 2 años y 8 meses. Y este gobierno le entrega la billetera electrónica al sistema financiero nacional privado. Yo pregunto, ¿y dónde está la billetera electrónica? ¿La podemos usar en el volumen necesario? Están discutiendo los precios de las tarifas. No. Hay que bajar el costo financiero para facilitar la producción. Es que yo tengo que pensar en la gente. Y cuando digo tengo que pensar en la gente, es donde más le interesa a la gente del bienestar, que se traduce a partir de tener un empleo digno.
Por eso tenemos que trabajar hacia allá. De acuerdo, Carlos. En el ámbito político hay varias precandidaturas ya. Se ha anunciado mucho también la posibilidad de que desde el sector del correísmo pueda el expresidente, en caso de que no prosperen estos juicios de corrupción, posiblemente ser una alternativa a la vicepresidencia, pero se han anunciado ya otras candidaturas como la de Jaime Nebot, como la de Guillermo Lasso, incluso una fortaleza del movimiento indígena. ¿Es posible sentarse a conversar con alguno de estos movimientos, de estos partidos, para presentar una propuesta conjunta? A ver, has mencionado algunas cosas, mi querido Marcelo. Yo no formo parte, ni soy afiliado, ni fui afiliado a Alianza País. Ni he sido, ni soy afiliado a la Revolución Ciudadana a través de su nueva organización política, Fuerza Compromiso Social. Por tanto, yo no puedo responder por las intenciones de esas organizaciones políticas. Es evidente que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana tienen un peso específico y tienen un capital político propio. No lo digo yo. Lo ha dicho el mismo Guillermo Lasso. Las lo ha dicho el mismo encuestas, Jaime además, lo Nebot. demuestran, sí. Lo dicen las encuestas, que no es otra cosa que el reflejo de lo que dice la ciudadanía. O sea, vamos a eso. Si dentro de la línea del progresismo yo tengo que hablar con la Revolución Ciudadana, como también quiero hablar con la socialdemocracia y con otras organizaciones políticas. El lo voy a movimiento hacer. indígena, por ejemplo. Pero, a ver, con los pueblos y nacionalidades indígenas, por supuesto que tengo que hablar, pues. ¿Acaso no son ciudadanos? No, sin duda. Si el tema no es con quién hablas porque la gente cree que quien habla está descalificado, con quien vas a hablar está... No, no, no. Esto se basa en acuerdos programáticos. Uh-huh. Si nos ponemos de acuerdo en los mínimos, en consensos mínimos que constituyan la columna vertebral del desarrollo del país y de la solución de esta crisis, por supuesto que hay que hablar, pues. ¿O quieren que sigamos peleándonos y echándonos golpes por el WhatsApp a diestra y siniestra y el tiempo nos va pasando? Queridos amigos, el único tiempo que no se puede, el único recurso, hay varios recursos no renovables y uno de aquellos es el tiempo perdido. ¿Cuántos años tienes, Marcelo? 32 apenas, ¿no? Eso es lo que él nos dice, ¿no? Así nos tiene engañados. No, que tiene 33, 32, ya tengo. 33, pero para mí que ya tiene como 40 y no quiere decir, entonces. Bueno, vamos a entonces la creer. próxima vez le pido la cédula. Por Marcelo. favor. Pero en todo caso, Con evidencias. tienes 32 años. Yo tengo 59. Pues. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si seguimos en las peleas? Es que yo no quiero que Marcelo llegue a los 59 años con un tiempo perdido como país. Uh-huh. Porque te estoy afectando a ti, a Gaby, a tus hijos. Estoy afectando a la sociedad. Por favor, salgamos de este ring, de este laberinto de peleas. Que si me parezco a fulano, ¿de qué? Hasta que me parezco a Tom Hanks, me han dicho. Ya, pues, o sea, a ver, por Dios, el país es lo más importante. Sin duda. La patria es lo importante. Salgamos de esa discusión intrascendental. Pero justamente por ahí iba mi pregunta, ¿no? Tú le ves a un Guillermo Lasso que anuncia una precandidatura, a Jaime Nebot, pero pese a que sean candidatos tal vez de la misma ideología, de la misma tendencia o con propuestas muy similares, cada uno ve por sus intereses, desde luego, y esto es lo que pasa mucho en la política ecuatoriana. No, Los no políticos solamente de ahora, sino de años atrás. no se sientan a conversar muchos o no se sientan a presentar propuestas que puedan representar una sola postura, tal vez. A ver, tú me preguntabas el tema del intervencionismo y toda la cuestión. Yo quiero decirle a Ricardo Vázquez, a Margarita y a todos los que me están escuchando, a Gaby, a ti, ¿cuál es mi filosofía? Mercado hasta donde es posible y Estado hasta donde sea necesario. En cuanto a lo otro, yo creo que todos los ecuatorianos, independientemente de su ideología, tienen el legítimo derecho de aspirar a una candidatura. Jaime Nebot y Guillermo Lasso van a intentarlo por tercera ocasión llegar a la presidencia de la República. Así es. Por tercera ocasión ambos. Lo que pasa que Jaime participó en candidaturas presidenciales ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero recordemos que perdió con Sisto Durán Ballén Claro. y perdió con Abdalá Bucaram. Así es. Y Guillermo Lasso ha perdido con Rafael Correa y con Lenín Moreno. O sea, ellos van por el tercer intento. Yo voy por mi primer intento. Y yo no me voy a traumatizar si pierdo, pero yo sé que voy a ganar. Porque yo soy luchador. Y porque yo estoy sintiendo no la política en términos de poder,
Yo estoy entendiendo la política en términos de servicio. Si ellos quieren intentar a la presidencia de la República, bienvenido sea. Yo no puedo criticar aquello. Como si hay otros candidatos del lado de la izquierda o del progresismo, tampoco puedo criticar, pues. Es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir quién quiere que gane. Y es el pueblo ecuatoriano el que va a tener que supervisar que la promesa de campaña se cumpla en el ejercicio del poder. Hay gente que también nos está escribiendo y que nos están viendo, pues precisamente gracias a las redes sociales, incluso fuera del Ecuador. Nos mandan saludos desde New Jersey. Dice, para mí el ingeniero Rabascal es una muy buena opción para el país. Saludos a Luis Moina que nos escribe. ¿Hay alguna opción, alguna propuesta que se tenga para los ecuatorianos que viven fuera del país, muchos que incluso anhelan regresar a su Ecuador, como por ejemplo nuestro amigo que nos manda saludos desde Nueva Jersey? ¿Cómo se llama nuestro hermano? Se llama Luis Moina. Luis, primero un saludo, un abrazo fraterno y solidario. Ahora último que cumplimos 20 años de la dolarización, quiero decirte, Luis, que lamentablemente en ciertos sectores se extravía la racionalidad y la solidaridad. Yo no agradezco a aquellos que tomaron la decisión de dolarizar. Y con esto no estoy hablando en contra de la dolarización, más bien todo lo contrario, estoy diciendo que hay que fortalecerla y defenderla. Pero los principales héroes de la dolarización son aquellas víctimas que son hermanos y hermanas ecuatorianas que tuvieron que emigrar porque hubo una gran incautación de sus recursos monetarios, hubo suicidios de adultos mayores, hubo fracturación de sus familias, fracturas de sus familias. Por eso rindo homenaje a aquellos migrantes ecuatorianos que durante 10 años sostuvieron la economía del país. Recordemos que las remesas del exterior de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas fueron el segundo rubro de ingreso durante 10 años. A ellos yo rindo mi homenaje, a ellos rindo mi agradecimiento y por ellos también voy a trabajar. Porque yo sé que muchos de ustedes quieren volver, pero con la incertidumbre que hay de conseguir oportunidades de trabajo, no se atreven a volver. Por eso es que hay que trabajar desde los territorios. La provincia de La Suay es un reflejo de eso. Sí, claro. Sufrió mucho. Es una provincia muy marcada por la migración. Es muy marcada por la migración. Pero sin embargo tú ves un pueblo azuayo pujante. Qué gusto y qué orgullo es recorrer Cuenca. Ver ese patrimonio que tienen ustedes en la ciudad, que lo han sabido defender, que seguramente tienen problemas y hay que corregir mucho, pero está la identidad del pueblo azuayo y pueblo cuencano, que es digno de imitar, que es digno de reconocer y que es digno de felicitar. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Sin También duda, José Luis Carangui se une a este saludo, ¿no? Él nos dice desde Nueva York. Muy buena opción, pero quiero preguntarle lo que hoy manifiesta, mañana a lo mejor cambie, dice, lo que dice, ya es hora de ser honestos, pero ¿cómo podemos confiar en su honestidad? ¿No? Desde Nueva York también esta pregunta y creo que con esto nos vamos a ir ya empezando a despedir de Gaby, no el te programa. preocupes porque vamos a regresar y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Porque yo les digo, a ver, hermanos y hermanas ecuatorianas, no estoy pidiendo un voto. ¿Ustedes me han escuchado pedirles un voto? No, no les estoy pidiendo un voto. Estoy pidiendo que me conozcan. Estoy pidiendo que construyamos una relación. Estoy pidiendo es que nos demos el tiempo para que entre nosotros conozcamos. En la construcción de esa relación, en la construcción de esa comunidad que quiero crear, ustedes van a ver si soy creíble o no creíble. Yo no puedo irrespetarlo a usted, hermana y hermano ecuatoriano, pidiéndole un voto hoy. Sería absurdo. El escepticismo yo lo comprendo, pero el tiempo les dirá si yo tuve o no tuve la razón, o soy digno de su voto o no soy digno de su voto. Pero créanme, yo soy generación talidomida. ¿Qué significa generación talidomida? Yo nací en 1960 y a mí me afectó un fármaco que recetaban a las madres embarazadas de aquella época, que tuvo un efecto en la formación del feto y nací sin una pierna.
Eso a mí me despertó algo, el espíritu de Lucho y la sensibilidad por los vulnerables. Por eso me incorporé a trabajar mucho en los sectores vulnerables de Guayaquil, en lo que tiene que ver con economía popular y solidaria. Y mis padres, padre y madre y padre, a quien les agradezco lo que soy, me dijeron un día: la clave del éxito y del fracaso no está en la ausencia de problemas, sino en la actitud con que enfrentas la vida. Y a continuación me enseñaron un pensamiento del filósofo alemán von Goethe que decía: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Y mis 15 años de periodismo traté de llevarlo a cabo. A lo largo de mi vida lo he llevado a cabo. E ingreso a la política, porque no puedo quedarme con el verbo ni en el escepticismo. Porque cambiar el mundo, cambiar nuestra patria, no es con la palabra, es con la acción. Y yo te invito a que juntos conquistemos esa libertad todos los días. Yo no quiero que en el Ecuador se celebre la libertad y la independencia con militares y tanques en la calle. Yo quiero que en el Ecuador se celebre la libertad y la independencia sin inequidad y sin pobreza, con equidad territorial. Y no voy a descansar hasta ver que este sueño que tengo, al Ecuador convertido en regiones al amparo de una unidad nacional, sea el inicio de una nueva etapa del país, sea el inicio donde usted y nosotros podamos sentirnos orgullosos para lograr no el país que queremos, el país que necesitamos. Un fuerte abrazo. Con este Muchas mensaje gracias. vamos a quedarnos, ¿no? Ya para finalizar el programa, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad nos ha encantado tener esta entrevista. Sí, sin duda un gusto tenerte acá y ya sabes, Café de Sábado, por supuesto, es un espacio en el que puedes venir las veces que consideres necesario. Siempre Cada vez que venga a recibirte. Cuenca voy a parar, no a desayunar, porque solo hay café, pero sí a tomarme el café con Muy Gaby bien. y No, Marcelo. claro que Perfecto, tenemos, mira. mira, también tenemos pero no a me lo han nuestros brindado. auspiciantes, Panificadora Molde Francés, que nos ha hecho llegar estas delicias precisamente para nuestro sí. invitado. Y se ve rico. Ha estado tan buena la conversa que nos hemos olvidado de pasar el pancito de Panificadora, el molde Imagínate tú, francés. Pero aquí está, para que no digan que en Café de Sábado solo le han dado café. Pero claro, le vamos a mandar de todas formas porque sabemos que, Por que supuesto. tienes todavía Sí. una agenda grande Así hoy, es, ¿no? no, y muchas gracias a ustedes por la generosidad y vamos para adelante. Y de nuevo, ratifico dos cosas: mi solidaridad con Pichincha Universal y mis felicitaciones a gente joven como ustedes, porque el Ecuador ya es hora que los jóvenes comiencen a activar de forma muy potente, muy intensa, con seriedad y respeto. Rescátennos ustedes jóvenes de la violencia. Rescátennos ustedes jóvenes de estos espacios que no nos llevan a ningún lado. Los jóvenes no son del futuro. Los jóvenes tienen que estar ya. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, un saludo a todas las personas que han estado con nosotros pendientes en esta entrevista durante este programa. Sin duda ha sido un programa muy interesante. Y bueno, les invitamos siempre al siguiente Café de Sábado, Gaby. Así es, el próximo sábado estaremos con un nuevo tema de interés desde las 10 de la mañana junto a nuestros invitados, ¿no? Marcelo, que tengas una excelente semana. Carlos, por favor, que una visita como esta se repita cada vez que estés en Cuenca. Gracias. Gracias a toda la gente que Muchas está gracias. en Facebook siguiendo la transmisión. Gracias a quienes nos han enviado sus preguntas también. Les decimos chao a quienes nos ven a través de las redes. Cerramos la transmisión en vivo y por acá también nos vamos